Hola a todos, soy su amiga Edith Leiva Anco y ahora para la semana 28 del curso de Cirugía Bucal y Maxilofacial 2 presentaré el tema sobre tratamiento de la fractura del ángulo mandibular, revisión de los principios básicos. Este es el artículo original, un screen de la portada, cuyo autor es Benan Boluli y sus colaboradores. En cuanto a la fractura del ángulo mandibular, es el segundo ingreso de emergencia más hospitalizado de las fracturas faciales y la que más complicaciones reporta. La fijación interna se utiliza como un tratamiento definitivo y hay muchos métodos disponibles para las fijaciones internas, y el método de Ciampi es uno de los métodos más aceptables para la fijación interna de la fractura del ángulo mandibular. En el informe original de Ciampi y Michelet aplicaron fuerza en los dientes anteriores mandibulares de este modelo y desarrollaron principios que son la base de casi todas las modalidades de tratamiento. Si bien un paciente traumatizado que se ha sometido a una fijación interna, incluso en las mejores condiciones, nunca aplicará fuerza sobre los dientes anteriores durante varias semanas, incluso a los pacientes se les indica que no utilicen los dientes anteriores. Muchos autores creen que la carga posterior cambiará por completo la biomecánica. La falla del dispositivo de fijación interna durante la función causará infección y otras complicaciones que traerán más morbilidad, especialmente psicosocial y fijación intramaxilar a largo plazo. Dado que la carga posterior es la principal fuente de discusión, la evaluación de la carga posterior sería más lógica. Aquí observamos en la figura la distribución de tensión en carga mandibular anterior. La tensión de tracción se crea en el borde superior y las fuerzas de compresión se generan en el borde inferior. La distribución de la tensión en la carga mandibular posterior. Allí, en contraste con la carga anterior, las fuerzas de compresión se ven en el borde superior y la tensión se ve en el borde inferior. Muchos autores simulan la distribución de tensiones de dispositivos implantados en la mandíbula bajo carga funcional por el método de los elementos finitos, con sus siglas FEN. Entonces, en este estudio se evaluó la distribución de tensiones en una mandíbula fracturada en un modelo de elementos finitos mientras se carga el apretamiento mandibular. Y todo esto nos lleva a la comprensión de la biomecánica de la fractura del ángulo mandibular. Para este estudio, los métodos que se realizaron, se fabricó un modelo tridimensional a partir de una tomografía computarizada de una mandíbula humana. Las secciones axiales en serie se convirtieron en segmentos de 0,3 milímetros. Y el modelo tridimensional se construyó a través del software CATIA y evaluado a través del software ANSYS. Para el análisis de tensión no lineal con FEM, el condilo se seleccionó como punto de apoyo donde se simularon las fuerzas oclusales en dos etapas, a saber, la colocación de carga lineal vertical sobre el tercio medio en molares y premolares, perpendicular al plano oclusal con 200 Newton de fuerza. La fracción de fuerza en las ubicaciones del primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar fue del 10%, 20%, 50% y 20% respectivamente para cargarlo. La colocación de carga lineal vertical sobre los dientes anteriores se dio en 200 Newton, propuesta por Ciampi en el método original. Luego se evaluaron las distribuciones de tensión en el ángulo mandibular de la corteza bucal. Los resultados a todo esto, se vio que en la tensión de von Mises en el ángulo mandibular fue analizada en las dos condiciones mencionadas por el FEN.
Entonces, una escala de colores presentó la distribución de tensiones al cargar. El modelo tridimensional se cargó una vez en la parte posterior de la mandíbula, como fuerza de apriete fisiológica normal de la mandíbula, y una vez en los dientes anteriores, como propone Champy. La carga posterior invirtió completamente el patrón de distribución de tensiones. Ahí entonces se muestra que hay una fuerza de compresión en el borde superior, mientras que la tensión se ve en el borde inferior. Allí en las imágenes, la de la derecha y la de la izquierda, el FEN en la carga anterior muestra que una deformación o tensión negativa se da en el borde superior, y en la figura de la derecha, en la carga posterior, la zona de tensión se transfiere al borde inferior. En cuanto a la discusión, los movimientos tridimensionales de la mandíbula inferior, los efectos de los músculos masticatorios sobre el hueso fracturado y la existencia de dientes han impedido una solución unánime para las fracturas del ángulo mandibular. La creación de un modelo biomecánico es un método conocido para analizar la dinámica de fracturas en todos los huesos del esqueleto. En estos modelos se plantean las fuerzas funcionales habituales para encontrar el mejor lugar y la mejor técnica para reparar estas fracturas. Champy y Michelet estuvieron entre los primeros que utilizaron estos principios ortopédicos y aplicaron estos modelos en las líneas de fractura mandibular. La zona de compresión de la banda de tensión y la zona neutra son algunos términos básicos que posteriormente introducen y luego repiten con frecuencia en la literatura maxilofacial. Muchos estudios fueron diseñados para encontrar la mejor técnica con las menores complicaciones. Para este estudio se preparó un modelo tridimensional similar y se aplicó una carga de 200 newton, una vez en la parte posterior de la mandíbula, como fuerza fisiológica normal en los movimientos de apretamiento de la mandíbula y en los dientes anteriores, como propuso Champy. Se vio que en la carga posterior cambió el patrón de distribución de tensiones. Se observó fuerza de compresión en el borde superior, mientras que tensión en el borde inferior. Este modelado fue puramente para reevaluar los patrones básicos de estrés. No se evaluó en este estudio las técnicas de fijación. Si consideramos las modalidades comunes evaluadas por Gier et al. En el 2005, los hallazgos antes mencionados pueden potencialmente cambiar la línea óptima de fijación defendida originalmente por Champy. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención y conmigo hasta otra oportunidad. Gracias, chao.